Hola, ¿qué tal? Buenísimas y buenísimos, bienvenidos al canal. Yo soy Héctor y esto está buenísimo. Buenísimas, buenísimos. ¿Recuerdan cuando el canal se llamaba Ideas Cocina y Más? Este fue el nombre provisional que tuvo o que tuvimos más bien para poder empezar con este proyecto. ¡Neta, me lo juras! No me decidía por un nombre que tuviera ese punch, pero recuerdo que en aquella ocasión me ayudé de una votación en la plataforma de Facebook, en la página de Está Buenísimo. Bueno, que en aquel entonces era Ideas Cocina y Más. ¡Ay, no puedo hacer eso, güey! Y puse a votación el nombre de 4 canales, recuerdo, y el que ganó fue precisamente Está Buenísimo. Así es que, como ven, ustedes son parte fundamental de todo este proyecto y vamos a seguir creciendo en ello. Espero que sigamos creciendo. Hoy estamos celebrando nuestro primer añito de vida y bueno, espero que podamos seguir muchos años más junto con ustedes. Hoy, para festejarlo, vamos a empezar una nueva sección que se llamará Desmintiendo a. En esta ocasión toca a un canal que se llama Nino's Home, donde hace un pastel de solo 3 ingredientes, un pastel Oreo, y vamos a desmentir esta receta. Vamos a ver qué tal resulta. De la misma manera estaremos también desmintiendo life hacks que se vuelven virales de repente, pero que muchas veces no son lo que dicen ser. Vamos a ver ¿de qué se trata este pastel de solo 3 ingredientes? Como ya es costumbre, los ingredientes con las cantidades exactas también te las voy a dejar en la descripción de este video. Vamos a comenzar por separar la galleta de la crema o del relleno que traen. Esto lo vamos a hacer con cada una de nuestras galletas hasta que terminemos con todas. Este procedimiento más o menos vas a tardar un poquito. Yo al principio no le entendía muy bien cómo quitar el relleno con facilidad, pero poco a poco fui viendo la forma que se me facilitaba y que era más rápido para quitar o separar la crema de la galleta. Te dejo una tarjeta para que vayas a ver las recetas de las que tiras estilo KFC, tiras de pechuga de pollo, están deliciosas. Bien, como pueden ver ya tengo separadas las galletas de la crema. Esto más o menos pues te tardas un poquito, pero al final le agarras el ritmo. Ahora viene la parte en la que te desestresas y sacas todas tus frustraciones y empiezas a golpear las galletas para empezar a triturarlas y hacerlas una especie de harina muy fina. Entonces, con un rodillo o con un objeto que te permita hacer esto, pues vas a darle de palos a estas galletas. Vas a ayudarte de una bolsa para que no se derrame, no se riegue la galleta por todos lados. Como la paciencia no es uno de mis fuertes, ya me cansé de estar dándole con el rodillo a las galletas y estoy viendo que no está quedando tan finito, así es que me las llevo a la licuadora para procesarlas de esta manera y hacerlas un polvo fino. Esta innovación en el proceso de la receta no creo que tenga demasiado peso en el producto final que obtendremos. Finalmente teníamos que obtener el polvo de galleta y eso es lo que obtuvimos licuando. Otro postre que es chocolatoso y delicioso es el mousse cake de chocolate. Te dejo una tarjeta. Vaciamos las galletas en un bowl y también vamos a agregar la leche entera. Puede ser leche entera o de la que tú prefieras. Aquí yo tengo la crema que retiramos de las galletas, las llevé al microondas por 30 segundos y se volvió líquida. En su receta Nino's las usa así tal cual en estado sólido, pero creo y yo pensé que iba a ser más difícil integrarlas, así es que mejor las llevé al microondas para derretirlas un poquito y de esta manera nos será mucho más fácil integrarlas con las galletas y la leche. ¿Crees que estos cambios en el proceso de la receta de Nino's Home afecta el resultado final? Cuéntamelo en los comentarios.
Bueno, yo creo que este cambio en el procedimiento no debe afectar drásticamente el resultado final de la receta. Estamos buscando finalmente integrar los ingredientes y es lo que acabamos de lograr. Wow. Ahora sí metí la pata, se me olvidó agregar el polvo para hornear, pero lo voy a agregar en este momento. Bien, ahora seguiré mezclando para incorporar el polvo para hornear con el resto de nuestros ingredientes a manera de que no queden grumos. Así es que vamos a tratar de desintegrarlos, o voy a tratar más bien de desintegrarlos para que quede todo homogéneamente. Uy. Ustedes, si hacen la receta, traten de ser más cuidadosos y no cometan este mismo error que yo. ¿Te acuerdas cuando hicimos el puré de papa estilo KFC? Te dejo una tarjeta para que vayas a ver la receta si no la has visto. Bien, la masa ya está lista. Como ves, tiene la consistencia más o menos de la masa para hot cakes. Ahora ya tengo aquí la sartén, o la olla más bien, engrasada, y voy a ponerle también en el fondo un poco de papel encerado, tal como lo hace Ninos en su receta. En la descripción del video te voy a dejar el enlace de la receta de Nino para que compares y cheques cómo la hace él. Bien, ya coloqué el papel encerado. Ahora solamente voy a vaciar nuestra mezcla, nuestra masa, y como ves queda súper chocolatosa. Huele deliciosa y pues vamos a ver qué resultado final tenemos. Hasta este momento creo que vamos bien, ahí la llevamos. ¿Cómo ven, chicos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Vamos bien o no? Déjamelo en los comentarios si crees que he cometido algún error. Bien, siguiendo la receta de Nino, ahora vamos a poner a cocinar nuestro pastel a temperatura muy bajita, la más bajita que tenga tu estufa, y vamos también a taparlo. Siempre debe estar tapado durante 40 minutos, va a ser el tiempo de cocción. Y ahora finalmente voy a destaparlo y wow, como ven está increíblemente. Todavía falta que verifiquemos si está cocido, pero aparentemente todo resultó perfecto. Un tip muy importante: mientras estuvo cocinando le cayó agua de la condensación que hubo y bajó un poco del centro nuestro pastel, así es que te recomiendo que le pongas un trapo o una toalla a la tapa para que esta absorba la humedad y no caiga sobre nuestro pastel. Como ves, el palillo salió limpio, esto quiere decir que nuestro pastel está totalmente cocido y obviamente la receta funciona. Lo dejé descansar durante 20 minutos y ahora lo voy a desmoldar. Y fue, la verdad, bastante sencillo. Solo cayó el pan, no tuve que hacer nada más y cayó sin ningún problema. Vamos a retirarle con mucho cuidado el papel encerado. Nuestro panqueque, nuestro pastel o nuestro pan, como le quieras llamar, ya está listo. Ahora lo puedes dejar así, comértelo pues así tal cual, o como yo lo voy a decorar con un poco de ganache de chocolate que está delicioso. Le voy a dar una decoración y esto ya es meramente opcional. Finalmente el resultado era únicamente hacer este pastelito que estás viendo en tu pantalla, el cual quedó súper suave y muy esponjosito. Te recomiendo que lo prepares lo antes posible, es sencillo, muy facilito y no lleva horno, va cocido al sartén, así es que ¿qué esperas? Queda esponjosito. Buenísimos, como pudieron observar, la receta es real, sale el pastel perfectamente, además está delicioso.
No sabe a Oreo, por lo que te invito a que lo realices y veas el sabor que toma este pastelito, que está realmente riquísimo. Te recuerdo, si te gustó este video, pulsa pulgar arriba, compártelo con todos tus amigos en todas tus redes sociales y no olvides suscribirte al canal si no estás suscrito, activar la campanilla de notificaciones para que se te avise cada nuevo video que yo suba. Nos vemos en un próximo video que te aseguro está buenísimo.